Buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Estamos una vez más aquí transmitiendo desde una mano amiga en Reno, Nevada. Y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias por seguirnos en todas las redes sociales de donde estamos, Facebook, YouTube. Y estamos contentos de estar una vez más aquí. Seguir compartiendo la palabra de Dios es un compromiso, es un privilegio muy grande. Pero también es una responsabilidad pues enorme porque estamos tratando con el alma de cada persona, de cada ser humano, la cual vale más que este mundo entero, porque el Señor Jesús en una ocasión dijo: ¿de qué le serviría a un hombre si pudiera ganar el mundo entero, pero ya por qué medio pudiera salvar su alma si la perdiera? Dando a entender el Señor Jesús de que un solo ser humano vale más que este mundo entero. Y por eso es una gran responsabilidad entonces tratar con el alma de cada ser humano, y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Todo aquel que se quiera poner a enseñar de parte de Dios, tenemos que hacerlo de la mejor forma posible, prepararnos lo mejor posible, no solamente estudiando lo más que podamos, sino espiritualmente, que podamos ser respaldados por lo que decimos, en lo que decimos por Dios. Porque si Dios no respalda lo que hablamos, pues realmente va a ser en vano. Y el Señor dijo en una ocasión a un profeta: yo honro a los que me honran, y los que no, pues en poco van a ser tomados, porque no es poco estarle enseñando o representar a Dios delante de los hombres, porque Dios es un Dios santo, es un Dios infinito, es un Dios todopoderoso que se merece que sea representado debidamente, y por eso es un gran compromiso, pero también es un gran privilegio. Y queremos seguir hablando entonces del tema que ya llevamos algunas semanas, que se llama arrebatamiento o bendición extra de parte de Dios. ¿Por qué lo llamamos así? Porque empezamos a hablar de este tema por el tiempo en que vivimos. Yo creo que todos estamos conscientes de este fenómeno que está sucediendo alrededor del mundo, que es esta epidemia que se llama coronavirus. Yo creo que hasta donde yo recuerdo, hasta donde tengo conocimiento, no había habido un acontecimiento mundial que fuera de este tamaño desde el diluvio realmente. Estuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, le llaman Segunda Guerra Mundial, pero realmente no alcanzó todo el mundo entero esas guerras. Hay países que ni siquiera entraron a la Segunda Guerra Mundial, que fue más grande todavía que la Primera. No sabemos de ningún otro acontecimiento que realmente haya llegado a todos los confines de la tierra, desde el diluvio realmente. Y esta pandemia o epidemia por la que está pasando el mundo sí está alcanzando hasta las partes más remotas, las islas más remotas del mundo. Por eso creo yo que desde el diluvio no ha habido un acontecimiento mundial de este tamaño que cubriera todas las partes de la tierra. Y entonces esto es muy significativo, porque esto significa de que esto ya va para su fin, este sistema, como hemos hablado antes, sistema de gobierno que ha existido ya por siglos, que Dios permitió, y que Dios Él mismo se va a encargar de deshacer y de derribarlo, porque así es como dice la Escritura. Y tenemos que prepararnos, porque el Señor dice su palabra de que Él va a venir como ladrón en la noche, dice, y que debemos estar listos, porque en un abrir y cerrar de ojos, dice, cuando se suene la trompeta final, dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que hayamos quedado, dice, seremos transformados, seremos arrebatados, y todos estaremos así con el Señor, todos aquellos que estemos listos, obviamente, no todo ser humano. Y por eso es el propósito, es el punto de este estudio, de que nos preparemos, y estamos usando como ejemplo al profeta Elías del Antiguo Testamento, en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, donde dice que cuando Dios quiso levantar a Elías en un torbellino de fuego, venía saliendo de esta ciudad de Gilgal con Eliseo. Ya hemos hablado de esta ciudad de Gilgal, que significa rodar y significa también vergüenza o oprobio. Hay que salir de Gilgal, hay que salir del mundo, hay que salir de vivir en la carne, de actuar, de caminar solamente en la carne, porque esta es una esclavitud, y lo que nos trae solamente es derrota, frustración y vergüenza. Tenemos que avanzar hacia Betel, porque dice que Dios le dijo a Elías: muévete a Betel.
Y Elías le dijo a Eliseo, Dios me ha dicho que camine, que avance hacia Betel. Y le dijo, quédate aquí. Eliseo le contestó, no, vive Jehová y vive tu alma que yo voy contigo. Y se movieron a Betel. En Betel ya hablamos la semana pasada, la ocasión pasada, de que significa casa de Dios, porque allí la primera vez que se habla de Betel del Antiguo Testamento fue con Jacobo, el nieto de Abraham. Se acostó a dormir cuando llegó a esa ciudad que primeramente se llamaba Luz. Tuvo un sueño allí donde Dios le reveló que Él era el Dios omnipotente, que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Isaac su padre. Y le confirmó las promesas de que les iba a dar la tierra prometida. Y cuando despertó, pues habla de su sueño, dice que veía ángeles que subían y bajaban en una escalera. Y en la punta de la escalera, en lo alto, dice que vio a Dios y le habló y le dijo, yo soy el Dios omnipotente, Dios de Abraham y de Isaac, y a ustedes les voy a dar esta tierra en posesión. Cuando despierta de su sueño, dice, este es un lugar muy terrible, sin duda es casa de Dios y puerta del cielo, porque eso es lo que tiene que ser la iglesia, la casa de Dios. Jesús dijo, mi casa será casa de oración para todas las generaciones. Y allí, porque allí es donde Dios ha prometido manifestarse cuando lo busquemos de corazón, cuando en todo lugar donde se enseñe la palabra de Dios de acuerdo a su voluntad, donde se permite que Dios sea el que manda, el que reine, pues obviamente Dios se va a manifestar como lo hizo ahí con Jacobo, y por eso dijo, pues de aquí para adelante este lugar le vamos a poner Betel, porque esto es casa de Dios. Y ahí se mueve Elías a esta ciudad de Betel. Y entonces, una iglesia donde pues se predica la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo lo dejamos hacer lo que Él quiere hacer, como en la iglesia del principio en el libro de Hechos, cuando los apóstoles fundaron la iglesia cristiana, dice que todo el Espíritu Santo era el que hacía y deshacía, era el que decía qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Cuando dice en ocasión que estaban orando y ayunando, Pablo, Bernabé y otras personas, el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé porque los quiero para un ministerio. Y así fue como nació la vida del apóstol San Pablo. Y porque el Espíritu Santo es el que mandaba en la iglesia primitiva, y eso es lo que debemos de hacer en todas las iglesias. Si queremos ver la mano de Dios, si queremos ver el poder de Dios, si queremos que Dios transforme nuestras vidas de una vida de pecado, de maldad, y una vida inútil, una vida de vergüenza, de oprobio, pues tenemos que dejar que Dios actúe, que se enseñe la palabra debidamente, no de acuerdo a tradiciones de hombres, no de acuerdo a la cultura donde vivimos, no de acuerdo a nuestras ideas, ni mucho menos de acuerdo a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos malignos o malos o carnales, sino que sea de acuerdo a su voluntad, porque el Señor cuando vino hace 2000 años decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha venido, el reino de Dios. Otra cosa que dijo el Señor, ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Él no dijo no mencionó la iglesia de Julano de tal, de San Pablo, de San Pedro o de Santa María. No, él no mencionó absolutamente ningún nombre de hombre. Él dijo, contra mi iglesia, la que yo voy a redimir con mi sangre, la que va a ser guiada por el Santo Espíritu, la que va a tener hambre y sed de justicia, la que va a vivir en santidad, la que va a aborrecer la maldad. Esa es la iglesia que ni las puertas del infierno van a poder prevalecer contra ella. Lo demás será pura religión. Entonces es una iglesia que es columna y sostén de la verdad. Una iglesia que no puede sostener la verdad se convierte en religión. Y la religión detesta la verdad. Porque como seres humanos, si no nos sometemos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, lo que menos queremos oír es la verdad. La verdad siempre es como la luz, expone nuestras vidas. El Señor dijo en una ocasión, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece la verdad, dice, y no viene a la luz para que su mala vida no sea expuesta. Todo aquel que hace lo malo aborrece la verdad y no viene a la luz, donde hay luz. Porque si le gustan las tinieblas, pues lo menos que le interesa es andar en la luz, porque si no su vida es expuesta. Por eso entonces esa es la iglesia que el Señor quiere, la iglesia que el Señor fundó. Y ahí es a donde se mueve Elías, a Betel, casa de Dios. Ahí hay provisión también para todo, para todas nuestras necesidades, de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo al mundo. En Mateo 6:33 el Señor dice,
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. En ese capítulo 6 del libro de Mateo, el Señor habla de muchas cosas. Dice que las aves no se preocupan por sembrar ni cosechar y sin embargo Dios les da de comer, y así menciona todas las necesidades del hombre físicas, la comida, el vestido, el techo. Dice, ustedes no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir y todo eso, dice, porque Dios sabe sus necesidades de antemano. Dice, ustedes preocúpense por buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios, usted sabe que si está hablando de un reino, ahí está un rey, es el Señor Jesús. Entonces tenemos que darle honor y gloria al rey, no a cualquier persona, al rey. Vaya usted a un reino, si hay un reino por allí en algún país, averigüe quién es el rey allí, y todo lo que está ahí usted puede echar mano. Si usted le da honor y gloria a alguien que no es el rey de allí, al rey ese no le va a gustar para nada. Entonces así es en este reino también. El Señor Jesucristo es el rey, y si buscamos su reino y su justicia significa que hay que hacerlo de acuerdo a las reglas que Dios ha establecido, de acuerdo a las leyes que Él ha puesto aquí en la tierra. Y entonces es como nos va a ir bien, y dice, todo vendrá por añadidura. Cometemos un error muy grande cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Por eso, una vez más, acabamos frustrados, cansados y en vergüenza, porque nunca, hacer las cosas a nuestra manera, nunca vamos a hallar paz ni satisfacción. Siempre vamos a sentir que hay algo que está vacío, algo que está incompleto, algo que nos falta, porque hacemos las cosas a nuestra manera. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, primero el reino de Dios y su justicia, entonces todo vendrá. No solamente cuando Jesús dice todo vendrá por añadidura, no significa solamente que las necesidades físicas, sino principalmente que la paz de Dios va a estar en nuestras vidas, porque no necesariamente significa de que nos vamos a hacer cuando hagamos la voluntad de Dios, o que nos vamos a hacer millonarios. No necesariamente. Posiblemente Dios quiera eso para algunas personas, pero no exactamente eso, porque si solamente Jesús estuviera refiriendo a de que cuando busquemos el reino de Dios, su justicia, todo vendrá por añadidura, y significara solamente cosas materiales, pues prácticamente quedamos en las mismas. Si no tenemos paz, ¿de qué nos sirve que tengamos cosas en abundancia, cosas materiales? Si no tenemos gozo, ¿de qué sirve que fuéramos millonarios? Si no tenemos el perfecto amor de Dios que echa fuera el temor, ¿de qué serviría que tuviéramos todas las cosas de este mundo? ¿Qué es exactamente? Usted sabe que en este mundo hay mucha gente que tiene cosas de sobra, gente millonaria, y sin embargo, especialmente en estos últimos días de tanta frustración, de tanta opresión y depresión, se quitan hasta la vida porque están vacíos por dentro. Por eso el Señor dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y la paz, el gozo, el perfecto amor de Dios, el cuidado de Dios va a estar dentro de ustedes, interiormente y exteriormente. No les va a faltar por lo menos lo necesario. Esa es la diferencia. Por eso entonces, cuando estamos en una iglesia que hace esas cosas, estamos bien, esperando solamente la redención de nuestro cuerpo. O sea, es el de que se cumple esta promesa del arrebatamiento. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 55, dice, he aquí les digo un misterio, dice el apóstol, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, dice, cuando todos los muertos resuciten en Cristo y los que hayamos quedado seamos transformados, seamos arrebatados y transformados a igual a como es el cuerpo que tiene el Señor Jesucristo. Hablamos también de Filipenses 3:20, donde dice la palabra de Dios de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. A nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. La religión puede mencionar muchos otros nombres y que ponga su confianza en Pedro, en Juan, en otra persona, en Confucio, en Gandhi. Pero no, aquí dice que de allá esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador que tenemos, y que es el único, dice, que puede transformar nuestro cuerpo de humillación en semejanza al cuerpo suyo, igual al cuerpo que Él tiene cuando Él resucitó. Un cuerpo que ya no está sujeto al tiempo ni al espacio, que ya no está sujeto al poder ni a la muerte, que ya no está sujeto a la tentación, que ya no se cansa, que ya no tiene
hasta cierto punto, digamos, límites como un cuerpo físico aquí en la tierra. Dios nos va a transformar de tal manera que podamos servirle al nivel que Dios se merece. Ese es el asunto, que mientras vivamos en este cuerpo físico que tiene todas estas debilidades y limitaciones, no podemos, aunque querramos, servirle a Dios como Dios se merece. Dios va a transformar este cuerpo de humillación a un cuerpo como el que tiene el Señor Jesús, para que podamos servirle al nivel que Dios se merece. El futuro que nos espera a aquellos que tenemos esta esperanza dice el apóstol San Pablo, dice que las glorias que nos esperan, dice, no se puede ni mencionar, porque dice que cuando él subió al tercer cielo, vio cosas y oyó cosas que ni siquiera le era permitido hablar. O sea que no podía ni expresar todo aquello que vio y experimentó cuando subió al tercer cielo el apóstol San Pablo. Esas son las cosas que nos esperan en el futuro eterno al lado de nuestro Señor Jesucristo, y por eso estamos esforzándonos aquí. Este mundo está a punto de desbaratarse, de explotar, y la mayor parte de seres humanos van a caer, y por eso estamos hablando de esta promesa bienaventurada, el arrebatamiento. Entonces nos movemos a Betel. Betel es casa de Dios, todo está bien ahí, pero en Betel desafortunadamente pasa con el tiempo. Con el tiempo, si no seguimos creciendo, si no seguimos avanzando, si no seguimos madurando, lo que pasa es que retrocedemos y el enemigo no descansa. Mientras estemos aquí en la tierra, estamos a ser tentados, a caer, a tropezar, a desviarnos, a apartarnos de la fe, a apostatar, como dice la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en Betel pasa esto, vea. Después, con los años, aparece el rey Salomón, hijo del rey David. El rey Salomón fue un rey que empezó muy bien. Cuando su papá muere, Dios le hereda el trono. Y Salomón lo primero que hace es que examina al pueblo de Israel y se da cuenta que él es un hombre común y corriente, que incluso no es ni como siquiera como su papá, aunque su papá cometió errores graves, pero aún así era un hombre que era de fe y era de acuerdo al corazón de Dios. Porque si tenía que arrepentirse de cosas así, si tenía que arreglar cosas así a David. Salomón, en cambio, vio al pueblo de Israel que era muy grande y dijo, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y no solo eso, sino que este es un pueblo especial, porque este pueblo no es como el resto del mundo que se conforman con adorar cualquier dios pagano. Esta gente conoce al Dios de Israel, al Dios verdadero. No se van a conformar con que los gobierne uno así nomás a lo que salga. Entonces lo primero que hizo fue a pedirle a Dios, le dijo, Dios mío, dame para gobernar a este pueblo. Y a Dios le agradó mucho eso, porque Dios le dijo, mira, por cuanto no pediste cosas para ti, y aquí eso es lo que Dios le agradó. Le dijo, tú no pediste cosas para ti siendo un rey, dice, eso me agrada, dice, que no me pidan cosas para ustedes mismos, que pidan cosas para el beneficio del prójimo. Eso es lo que yo quiero que ustedes pidan, que pidan cosas para que le traigan bien al prójimo, no tanto a ustedes mismos, que se preocupen por el prójimo, porque ahí es donde se cumple el mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu fuerza, y al prójimo como a sí mismo. El Señor realmente no necesita nada de nosotros. Ese es el mandamiento más grande, amar a Dios con todo el corazón. Pero Dios realmente no necesita nada de nosotros. Pero Dios inmediatamente dice, voy a poner como segundo mandamiento que amen al prójimo como a sí mismo, porque esa va a ser el termómetro que vamos a usar para que vean cuánto me aman a mí. Yo no necesito nada, pero cuando atiendan al prójimo primero que a sí mismos, de allí se va a ver cuánto aman a Dios o cuánto no lo aman realmente. Y por eso le agradó a Dios que Salomón pidiera eso. Dame sabiduría, Señor, para gobernar este pueblo. Y Dios le dio sabiduría. Ahí está todo el libro de los proverbios, dice la palabra de Dios. Él escribió 3000 proverbios y muchas otras cosas. Y era un hombre sabio. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio mucha riqueza, más que a todos los reyes de ese entonces, o posiblemente más que todos los reyes en toda la historia de la humanidad. Tanto que el trono donde se sentaba este Salomón era de oro. Escuche, de aquí para adelante hay que ver cómo se va desarrollando esta situación. Dice la palabra de Dios ahí en uno de los capítulos donde habla la historia de Salomón, en el segundo libro de los Reyes.
de que al año Salomón recibía 666 talentos de oro. Cada año 666 talentos de oro. Tenía mucho oro, mucha plata, muchas cosas. Gente que viajaba desde lejos solamente para oír su sabiduría. O sea que no era cualquier persona. Y llegó a hacerse muy poderoso, porque hasta ese momento agradaba a Dios. Pero, al igual que siempre, hay que estar velando, hay que estar luchando, hay que estar perseverando, porque mientras vivamos en un cuerpo de carne como este, que fácilmente puede ser tentado, mientras vivamos en un mundo que está todo torcido, bajo maldición y manipulado por el diablo, por el oponente, entonces tenemos que tener mucho cuidado de estar velando y no procurar llenarnos de arrogancia ni de cosas vanas, porque si no, entonces todo lo vamos a echar a perder. Así de que entonces ahí se desarrolla la vida de Salomón, porque ya no anda de acuerdo a la palabra de Dios, ya no anda de acuerdo al temor de Dios. Él mismo escribió de Proverbios capítulo 1 y verso 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dando a entender que el fundamento de la sabiduría de una persona que de verdad se debe de considerar sabia es cuando tiene temor o respeto a Dios, no temor del que nosotros conocemos como miedo, sino respeto a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Si alguien se puede considerar realmente sabio es cuando tiene respeto a Dios y a su palabra y a todo lo que Dios dice y hace. Con el tiempo Salomón se fue apartando de Dios, porque dice la Biblia que llegó a tener 700 mujeres, esposas, y 300 concubinas, 1000 mujeres para él solamente. Y la razón por las que la tenía era porque era un rey que tenía para cuidar de ellas, para mantenerlas. Eso se me hace demasiada arrogancia, solamente porque era rey. Y fue desviando su corazón, apartándose de Dios, porque no solamente se conformó con tener esas mujeres, no se conformó con solo eso, sino que dice la palabra de Dios de que esas mujeres, siendo mujeres, pues mujeres que no eran siquiera de Israel, eran paganas, tuvieron mucha influencia sobre él, hasta el punto de que tuvo que construirles templos para adorar a sus dioses paganos. Y ya Dios no se agradó de todo eso, hasta que vino un día y le dijo a Salomón, yo te levanté como rey y te hice un rey de mucha sabiduría, de mucha riqueza. Dice, pero te has apartado de mí, por lo tanto, dice, voy a romper el reino de tus manos, dice, y lo voy a entregar a tu prójimo, pero no lo voy a hacer en tus días solamente por amor a David, tu padre, dice, lo voy a hacer en los días de tu hijo, el que te herede. Entonces viene el día que surge esa división. Se muere Salomón y uno de sus hijos hereda el trono, que para nada era sabio, ni siquiera para escribir unos proverbios como su papá. No sabe conducir el reino y se le rompe. Eran 12 tribus, la tribu de Benjamín y de Judá se quedan juntas bajo el reinado del hijo de Salomón, que se llama Roboam. Las otras 10 tribus se las entrega Dios a un tal Jeroboam, uno por ahí que era rival con Salomón, porque ya Salomón sabía que Dios lo iba a poner como rey. Quería matarlo, huyó a Egipto, ya cuando Salomón muere regresa. Y Dios entonces a través de un profeta le habla a Jeroboam y le dice, mira, por esto te voy a entregar estas 10 tribus, por lo que hizo Salomón, por su pecado, por su maldad, por haberse apartado de mí, por su apostasía. Y Jeroboam entonces toma estas 10 tribus y empieza a gobernar sobre ellas, pero a pesar de que Dios le dice de que haga lo correcto y que no haga como Salomón y como otros reyes malos, no hace caso. Hace exactamente todo lo contrario de lo que Dios le dice a través del profeta. Y entonces lo primero que hace es esto. Y ahí sí voy a leer un poco para que vean lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 12 del libro de primer libro de los Reyes, dice la palabra de Dios. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y en el capítulo entonces 12 y en el verso 25 dice,
Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te han sacado de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y el verso 33 del capítulo 12 dice: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiestas a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Bueno, aquí entonces en el capítulo 12 del primer libro de Reyes comienza la historia de este Jeroboam que empezó a reinar después de Salomón sobre estas 10 tribus, y hace lo que nunca debería de haber hecho. Dice: este pueblo, ahora que ya pusieron a Roboam, hijo de Salomón, como rey, el pueblo se va a volver a él. Dice: por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a decirles para que ya no vayan a Jerusalén a adorar, voy a hacer unos becerros de oro, y voy a poner uno en la tierra de Dan, a la tribu de Dan, y otro aquí en la ciudad de Betel. Dice: y así ya no tienen que viajar a Jerusalén para que adoren a Dios. Y la gente pues hizo caso de eso, por lo menos todos aquellos que querían seguir la idolatría y que no querían subir a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que esto sirvió de pecado y de tropiezo al pueblo de Israel, y ahí es donde comienza entonces la adoración a Baal. Baal era un dios pagano que significa Señor. Por ejemplo, en el mismo tiempo del Señor Jesucristo, los escribas y fariseos lo acusaron cuando le dijeron: tú por Belcebú es que echas fuera a los demonios. Belcebú realmente es Balcebú. Balcebú significa Señor de las moscas o Dios de las moscas, que es el príncipe de los demonios, según dijeron los mismos fariseos. Así que Baal no era nada nuevo en tiempo del Señor Jesús, ya desde este entonces ya lo adoraban. Y Baal significaba Señor, y ellos le podían agregar, por ejemplo, si querían poner el nombre de Baal a una ciudad, le podían poner Baal-Jesur, que era el nombre de este dios pagano, y la ciudad y el nombre de la ciudad, exactamente como hoy en día en muchas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, donde usan un nombre cristiano para el nombre de una ciudad, de un pueblo, y también un nombre que es que viene de la cultura azteca, inca y así. San Pablo de Tlacomolco, así, que puede estar relacionado entre cristianismo y paganismo. Lo mismo era en aquel entonces, señor de la ciudad de tal, o también, por ejemplo, podían usarlo cuando una persona quería tener un dios que le diera prosperidad, podían usarlo Val Señor, que significara Señor, pero que estuviera relacionado con la economía, una buena economía, una prosperidad que quisiera la gente. Este Baal entonces le podían agregar todo aquello que ellos quisieran o que necesitaran. Baal, dios de la lluvia, Baal, dios del fuego, porque lo adoraban de muchas formas en esas culturas. En algunas culturas cambiaba de nombre, pero era el mismo dios pagano. Y esto fue lo que empezó a tomar fuerza cuando este Jeroboam hizo estos 2 becerros de oro. Acuérdese que los hizo de oro. El oro siempre ha sido de mucho valor, siempre ha sido de mucha ambición para los hombres, y tenemos que tener mucho cuidado, porque las cosas que Dios nos da, si no las sabemos usar correctamente, podemos terminando haciendo ídolos para adorar dioses paganos, aunque nosotros lo ignoremos o no nos querramos dar cuenta. Acuérdese que dice la palabra de Dios que la cantidad de talentos que este Salomón recibía por año era de 666 talentos de oro cada año. Y ese oro que usó este Jeroboam para hacer esos becerros y que el pueblo se adorara y se desviara y se convirtiera en un pueblo idólatra,
pues no salió nomás de así de la nada. Fue del mismo oro que este Salomón dejó allá en los templos. Su propio trono donde se sentaba era de oro. Todo eso le dieron algún uso. Y cuando todo eso es heredado por hombres que no tienen temor de Dios, que no conocen de Dios o que no les importa la voluntad de Dios, lo van a terminar convirtiendo en ídolos que la gente va a adorar. Y eso es lo que pasa también hoy en día en la iglesia. Se han hecho muchos becerros de oro que en vez de que se ayude al reino de Dios, se invierta en el reino de Dios, hay hombres que se han hecho, porque esto es lo típico de todas las religiones del mundo, fíjese. Los que están arriba, los que mandan, los dirigentes de los concilios, de las religiones, incluyendo la religión cristiana protestante, muchos de ellos son millonarios. Muchos de ellos tienen muchas posesiones, mucha riqueza. Y el pueblo de abajo, a los cuales incluso muchas veces llaman hermanos, no tienen ni para comer, especialmente en este tiempo de necesidad. ¿Usted cree que Dios se va a agradar de eso? Eso es equivalente a tener becerros de oro que la gente adora. En vez de, fíjese, en ese tiempo usted cree que no iba a haber gente que tenía necesidad de que fueran ayudados en más de alguna forma. En vez de hacer aquellos becerros de oro, ¿cuánto oro cree que hicieron ahí? No hicieron unos becerritos ahí de 1 pulgada. Por lo menos eran bastante grandecitos, de unas cuantas libras de peso. Hoy en día el equivalente a miles, tal vez millones de dólares, que se podrían usar para usar a gente que en el mismo cristianismo, en las mismas iglesias, tiene mucha necesidad. ¿Entiende? Por eso es eso de caer en la ambición, en la codicia, en la avaricia y en la idolatría, hace daño a mucha gente, no solamente a nosotros mismos. Y eso es lo que pasa pues cuando nosotros, fíjese, nosotros los seres humanos normalmente, cuando se nos da o conseguimos una posición, cambiamos nuestra personalidad. Posiblemente antes de que fuéramos presidentes municipales, hablando de posiciones políticas, gobernantes, éramos personas que no éramos tan importantes y que no éramos arrogantes muchas veces, pero se nos da una posición así, incluso en las mismas iglesias, ya hablando de religión o en el mismo cristianismo. Hay gente que en vez de que se haga más humilde cuando reciben o se les da una posición, se hacen arrogantes. En vez de que sean más agradecidos con Dios, se hacen peor. Porque las posiciones, cuando no estamos capacitados para llevarlas de acuerdo a la voluntad de Dios, nos cambian. Y eso fue lo que le pasó a este rey Jeroboam. Dios le advirtió y le habló y le dijo: no vayas a ser como Salomón, porque él empezó bien pero acabó mal. Haz mi voluntad para que te vaya bien, porque si no, también no creas que tú vas a salir sin culpa. Pero rápido se le olvidó la posición que le dieron como rey, lo cambió y empezó a abusar de todo, incluso que llevó al pueblo a que se convirtiera en un pueblo idólatra. Tenemos que tener mucho cuidado con las posiciones, porque las posiciones nos pueden adquirir también posesiones. Y todo eso cambia al ser humano la mayor parte de las veces para peor, para mal. Hoy en día es la misma historia. Yo creo que podemos decir que tenemos becerros de oro en nuestra vida adorando, porque el dinero es una cosa que a todo el mundo le ha servido de tropiezo. Son muy pocas las personas que no tropiezan con el dinero, con el ídolo del oro, el becerro de oro. Y tenemos que tener cuidado, porque por eso cuando venimos al cristianismo, el verdadero cristianismo, tenemos que entregarle nuestra vida al Señor completa, todas nuestras áreas de nuestra vida, porque si no entregamos una área, por allí podemos salir perdiendo mucho. Y una área que veo que nos cuesta mucho de entregarle a Dios es en cuanto a las finanzas o el dinero, y terminamos haciendo becerros de oro a los cuales vamos a adorar. No necesariamente tenemos que ser millonarios o ricos. Hay gente que entre más rica es, más grande es el becerro, pero hay gente que puede tener unos becerritos de oro que se los pueden colgar en el cuello, así como el oro. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque en Betel esto es lo que pasa. Ya después, en el libro de Oseas, todo el libro de Oseas, Dios lo dedica a hablar de esta idolatría que sucedió cuando comenzó aquí con este Jeroboam. Y Dios le dice ahí a través del profeta Oseas al pueblo de Israel: no suban a Gilgal,
ni entren a Betel, pero ya no le llama Betel Dios, sino que le llama Betabén. Les dice, salgan de Betabén, no se queden, no regresen a Gilgal jamás, dice, al lugar de vergüenza y de oprobio, pero no se queden tampoco en Betabén, ya no le dice Betel, casa de Dios, sino que Dios le cambia el nombre a esa ciudad, y porque Betabén significa casa de maldad. Ya no es casa de Dios, es casa de maldad, y eso es lo que pasa en las iglesias cristianas o cualquier iglesia donde dicen que conocen a Dios. Que si la convertimos en un lugar de idolatría, donde le damos prioridad a las cosas materiales o a cualquier otra cosa que no sea Dios, donde se convierte en ídolos, entonces ya ahí ya no es casa de Dios, ahí es casa de maldad. Y en una casa de maldad usted no quiere permanecer, usted tiene que seguir adelante. Y por eso entonces de allí Elías, Dios le habla y dice, muévete a Jericó. Y de allí se mueve a Jericó. Así que no podemos permanecer en Betel, porque allí en Betel todo se pone mal. Es casa de maldición, ya no es casa de Dios. Entonces la próxima ocasión vamos a hablar de Jericó, cuando Elías se mueve a Jericó, y ahí es otra historia diferente. Así que si usted no conoce al Señor como su Señor y Salvador, al Señor Jesucristo, acéptelo para que entienda la palabra de Dios, para que pueda discernir la palabra de Dios y para que pueda discernir también los tiempos en que vivimos, porque todo esto no pasa por casualidad. Y Dios quiere que nos preparemos para ese evento del arrebatamiento, o para que cuando Dios nos llame, porque eso puede suceder en cualquier momento. A diario mueren personas por esta pandemia y por muchas otras razones, y tenemos que estar listos, porque no vamos a estar aquí para siempre. Así que acepte al Señor como su Salvador y haga esta oración. Diga, Señor Jesús, te acepto en este momento como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por haber dado tu vida por mí. Ayúdame a serte fiel, a leer tu palabra, a oír tu voz, a saber discernir en qué tiempo vivo, qué debo de hacer con mi vida delante de tu presencia. Dame discernimiento, dame fortaleza, dame ánimo para ser fiel. Gracias te doy, Señor Jesús, por haber dado tu vida por mí. Si usted ha hecho esta oración, usted ha nacido de nuevo, y la palabra de Dios dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas y todas las cosas viejas pasaron. Así que si usted ha hecho esta oración, delante de Dios es considerado como una nueva creación, y tenemos que empezar una nueva vida en Cristo Jesús con esfuerzo y con fe, y con el poder de Dios podemos salir adelante. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.